¿En qué se parecen y en qué se diferencian los mitos de las leyendas? A continuación veremos un cuadro comparativo de estos tipos de textos literarios, en donde se observan sus similitudes y diferencias más marcadas. Partimos con la función. La función de los mitos, explicar la creación de hechos extraños y misteriosos. La función de las leyendas, explicar un suceso extraño del mundo exterior. Vamos a los hechos y sucesos de los mitos. Son de carácter sagrado, religioso y sobrenatural. En la leyenda, los hechos y sucesos son de carácter sobrenatural. El origen del mito es un origen popular y sagrado. El origen de la leyenda es popular. Son transmitidos los mitos oralmente de generación en generación. Si vemos las leyendas, son transmitidas oralmente de generación en generación. El género, la trama. El mito, relatos narrativos, que se presentan en distintas versiones. Y la leyenda corresponde a un relato narrativo que también se presenta en distintas versiones. El tiempo. El tiempo del mito, indeterminado y remoto. No es un tiempo histórico determinado. En la leyenda, el tiempo es generalmente determinado. Puede ser un momento histórico. El espacio y el lugar. De los mitos, espacio y lugar irreales. Son geográficos solo para el origen del héroe, ciudad o región. Diferencia el lugar en el que viven los dioses del que habitan los hombres. En las leyendas, lugares geográficos determinados, se incluyen detalles de la geografía local. Finalmente, los personajes. Los personajes de los mitos son dioses, héroes, monstruos, divinidades menores. Los personajes de las leyendas son hombres, animales, plantas, lugares y en menor medida los dioses. Ahí tenemos entonces este acercamiento con semejanzas y diferencias de estos relatos de la oralidad literaria. Los mitos y las leyendas. Para sintetizar esta parte de la literatura en relación al mito y la leyenda, vamos a decir que ambas son expresiones que surgen antes de las manifestaciones escritas de la literatura. Recuerda que dijimos que pertenecen a la literatura oral. Es decir, un pueblo podía tener una rica mitología sin conocer la escritura ni poseer una literatura de autor conocido. Tanto el mito como la leyenda pertenecen a la tradición oral, aunque hoy en día ya están incorporados a los textos a través de la escritura. Veamos algunas semejanzas que se dan entre el mito y la leyenda. Como lo hemos comentado reiteradamente, ambos pertenecen a la tradición oral. Otra semejanza es que se mantienen como narraciones vivas en la memoria colectiva de un pueblo. Una semejanza siguiente sería que se transmiten de generación en generación. Han perdurado a través del tiempo. Son relatos vinculados a creencias religiosas. Hablan de un mundo y época ideales en que dioses y hombres se comunicaban. Se refieren a un pasado lejano y manifiestan una realidad extraordinaria, histórico-religiosa. ¿Qué diferencia a un mito de una leyenda? El mito nace en una época remota, en el tiempo primordial, en el tiempo del origen. La leyenda nace de un hecho real que se explica de un modo maravilloso, sobrenatural. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que en cualquier momento puede surgir una leyenda. Un mito ya surgió, ya fue. El origen del mundo ya está. Una segunda diferencia tiene que ver con que el mito surge de la imaginación, de la fantasía
de todo un pueblo, de toda una civilización. La leyenda, en cambio, es más local, pertenece a una región determinada. El mito es una explicación no racional de hechos sobrenaturales. La leyenda, más que explicar un hecho, busca presentarlo y enseñar. Dejar en el fondo al lector o al que está escuchando la posibilidad de extraer una reflexión. El mito pertenece a la humanidad en general. La leyenda está sujeta a la circunstancia de espacio y de tiempo que la originó. Una última diferencia entre el mito y la leyenda es que el mito narra las aventuras de los dioses, la creación del mundo y el origen del hombre. La leyenda, una realidad y fantasía, y exalta las hazañas de sus imaginarios héroes, espíritus y hombres. Logra unir entonces la realidad y la fantasía. En cambio, no se considera fantástico el mito, se considera que es una aventura que existió en la ejecución y el comportamiento de los dioses. Tenemos aquí entonces, a modo de síntesis, todo lo que necesitas saber respecto de lo que es el mito y de lo que es la leyenda. No olvides las diferencias y no confundas sus rasgos, porque si bien se parecen, tienen aspectos que la hacen diferenciar.